¿Te has sentido, últimamente, como si ya no encajaras en tu propia vida? Como si lo que antes te emocionaba, hoy, te dejara vacío. Como si estuvieras perdiendo el rumbo, pero al mismo tiempo, algo dentro de ti, te susurra, que hay algo más. No estás perdido. Estás despertando. Y en este video, vas a entender exactamente qué te está pasando, por qué se siente tan incómodo, y cómo convertir este proceso en el punto más poderoso de tu vida. Si este tipo de contenido resuena contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque aquí no venimos a entretenerte. Venimos a despertarte. Porque mira, nadie te explica esto. Cuando una persona empieza a despertar, lo primero que pierde no es el camino. Es la ilusión. Empiezas a ver cosas que antes no veías. Conversaciones que antes te parecían normales, ahora te aburren. Ambientes que antes disfrutabas, ahora te drenan. Personas con las que antes conectabas, ahora se sienten lejanas. Y entonces, tu mente entra en conflicto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ya no soy el mismo? ¿Por qué nada me llena como antes? Pero aquí está la verdad. No es que estés fallando en vivir. Es que ya no puedes vivir dormido. Despertar no es bonito al inicio. No es paz inmediata. No es felicidad constante. Es confusión. Es silencio incómodo. Es darte cuenta de que muchas cosas en tu vida eran automáticas, no conscientes. Es como si hubieras estado en piloto automático durante años. Y de repente, alguien apaga ese modo. Y ahora, tienes que mirar todo de frente. Tus decisiones. Tus relaciones. Tus hábitos. Tu propósito. Y eso duele. Porque despertar no es añadir cosas nuevas a tu vida. Es empezar a cuestionar todo lo que ya tenías. Y ahí es donde muchos se asustan. Porque prefieren regresar a lo conocido, aunque los haga sentir vacíos. Antes que quedarse en este espacio incómodo. Donde ya no eres quien eras. Pero aún no sabes quién eres. Y justo ahí, en ese punto, es donde comienza tu verdadera transformación. Se siente como si estuvieras perdido. Pero no lo estás. Lo que realmente está pasando es que tu mente ya no puede sostener la versión vieja de tu vida. Y eso se siente como caos. Porque toda tu identidad estaba construida sobre cosas que nunca cuestionaste. Sobre lo que te dijeron que era correcto. Sobre lo que viste crecer. Sobre lo que aprendiste a aceptar sin pensar. Pero ahora, algo cambió. Ya no te tragas todo. Ya no te convences tan fácil. Ya no puedes fingir que todo está bien. Y entonces aparece esa sensación. Ese vacío raro. Esa incomodidad constante. Ese pensamiento que no se va. Algo no está bien. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque creen que ese vacío significa que algo falta. Pero no. Ese vacío no es falta. Es espacio. Espacio que se está abriendo, porque lo viejo se está cayendo. Pero como aún no has construido lo nuevo, tu mente entra en pánico. Porque la mente odia el vacío. Prefiere el dolor conocido que la incertidumbre. Prefiere una vida que no te llena, pero que entiende. Antes que una vida nueva, que no puede controlar. Por eso empiezas a dudar. De ti. De tus decisiones. De tu camino. Empiezas a pensar. ¿Y si estoy exagerando? ¿Y si debería volver a ser como antes? ¿Y si esto es un error? Pero no. No es un error. Es la primera vez que estás viendo con claridad. Y la claridad, al inicio, no se siente como paz. Se siente como ruptura. Como si algo dentro de ti se estuviera rompiendo. Y en cierta forma, sí. Se está rompiendo la ilusión. Se está rompiendo la versión de ti que vivía en automático. Se está rompiendo todo lo que no eras realmente tú. Y aunque no lo parezca,
Eso es avance. Aunque duela. Aunque confunda. Aunque te haga sentir fuera de lugar. Porque no estás retrocediendo. Estás saliendo de una vida que ya no te corresponde. Y en la siguiente parte, vas a entender por qué este proceso también te empieza a alejar de personas, y por qué eso es una de las pruebas más difíciles de este despertar. Y aquí es donde empieza una de las partes más difíciles. Porque no solo cambia lo que sientes. También cambian las personas. Empiezas a notar que ya no encajas igual. Que las conversaciones se sienten vacías. Que las risas ya no te llenan como antes. Que hay momentos donde estás rodeado de gente y aún así te sientes solo. Y eso pega fuerte. Porque no es que ya no quieras a esas personas. Es que ya no vibras en el mismo nivel. Y eso duele más de lo que parece. Porque empiezas a recordar cómo eran antes las cosas. Cómo te reías. Cómo fluías. Cómo todo parecía más sencillo. Y entonces aparece esa duda. ¿Será que yo cambié demasiado? ¿Será que me estoy volviendo frío? ¿Será que estoy perdiendo a mi gente? Pero no. No te estás perdiendo a nadie. Te estás encontrando a ti. Y en ese proceso, es inevitable que algunas conexiones cambien. Porque la mayoría de las relaciones no están construidas desde la conciencia. Están construidas desde la costumbre. Desde la necesidad. Desde el miedo a estar solo. Desde el encajar. Pero cuando empiezas a despertar, ya no puedes sostener relaciones que no te representan. Ya no puedes fingir interés donde ya no lo hay. Ya no puedes quedarte solo por no incomodar. Y eso incomoda a los demás. Y a ti también. Porque empiezas a sentir una especie de duelo. Un duelo extraño. Porque las personas siguen ahí. Pero la conexión ya no es la misma. Y ahí es donde muchos se traicionan. Porque por miedo a perder, vuelven a encajar. Vuelven a fingir. Vuelven a callarse. Vuelven a ser quienes ya no son. Solo para no quedarse solos. Pero escúchame bien. Quedarte donde ya no eres tú. También es una forma de soledad. Y es una de las más pesadas. Porque estás rodeado, pero desconectado. Y en este proceso, vas a tener que elegir. Entre seguir siendo aceptado. O empezar a ser real. Y esa decisión cambia toda tu vida. En la siguiente parte, vas a entender por qué este despertar también viene acompañado de una sensación de cansancio, como si ya no tuvieras energía para lo que antes sí, y qué significa realmente eso. Y después, llega algo que desconcierta todavía más. El cansancio. Un cansancio raro. No es físico. No es que no dormiste. No es que estés enfermo. Es otra cosa. Es como si de repente ya no tuvieras energía para lo que antes hacías sin pensar. Planes que antes te emocionaban, ahora te pesan. Lugares que antes disfrutabas, ahora te agotan. Personas que antes te activaban, ahora te drenan. Y entonces tu mente otra vez entra en juicio. ¿Qué me pasa? Me estoy volviendo flojo. Estoy perdiendo motivación. Pero no. No es flojera. Es filtro. Tu energía ya no se está regalando tan fácil. Tu sistema ya no quiere sostener lo que no es real para ti. Es como si algo dentro de ti estuviera haciendo limpieza. Quitando lo superficial. Lo automático. Lo que hacías por costumbre. Y claro, eso se siente como si estuvieras apagado. Pero en realidad, te estás recalibrando. Porque antes funcionabas desde la inercia. Desde el tengo que. Desde el así debe ser. Pero ahora, tu cuerpo, tu mente, tu conciencia, ya no cooperan con eso. Y por eso te sientes sin energía. No porque no tengas fuerza, sino porque ya no quieres gastar energía en lo que no tiene sentido. Y aquí hay algo importante que entender. No todo lo que te cansa
es porque estás débil. Muchas veces, es porque estás dejando de traicionarte. Porque sostener una vida que no es tuya cansa más que cualquier trabajo físico. Cansa más que cualquier rutina. Cansa más que cualquier esfuerzo. Y ahora que estás dejando de hacerlo, tu sistema entra en una especie de pausa. Como si dijera: espérate, ya no vamos a vivir igual. Y en esa pausa, todo se desacelera. Tus ganas, tu motivación, tu ritmo. Y eso desespera. Porque estás acostumbrado a avanzar, a hacer, a producir. Pero este proceso no es de velocidad. Es de alineación. Y aunque se sienta lento, aunque se sienta pesado, aunque a veces parezca que no estás avanzando, por dentro, algo se está ordenando. Y en medio de todo eso, empieza a pasar algo todavía más profundo. Comienzas a cuestionarte. A ti. Tu vida. Tus decisiones. Tus sueños. Empiezas a preguntarte: ¿esto que estoy haciendo, realmente lo elegí yo? ¿O solo seguí el camino que me tocó? ¿Esto que quiero, es mío, o me lo enseñaron a querer? Y esas preguntas no son cómodas. Porque no siempre te gusta la respuesta. Te das cuenta de que muchas cosas en tu vida no nacieron de ti. Nacieron de expectativas, de presión, de necesidad de encajar, de miedo a fallar, de querer ser aceptado. Y eso sacude todo. Porque entonces ya no sabes que sí es tuyo y que no. Y por primera vez, te enfrentas a algo que nunca habías enfrentado de verdad. La responsabilidad de elegir conscientemente. Ya no desde el impulso. Ya no desde la costumbre. Ya no desde el así soy. Sino desde: esto realmente me representa. Y eso da miedo. Porque elegir de verdad implica dejar atrás versiones de ti que ya conocías. Implica incomodar. Implica soltar. Implica perder. Pero también implica encontrarte. Porque poco a poco, entre tanta duda, empiezas a notar algo. Una voz muy sutil, muy tranquila, que no grita, que no presiona, pero que sabe. Y esa voz siempre estuvo ahí. Solo que antes no la escuchabas. Porque había demasiado ruido. Demasiadas distracciones. Demasiadas opiniones externas. Pero ahora, con todo este silencio incómodo, con todo este caos interno, empieza a hacerse presente. Y no te habla con lógica. No te da argumentos. No te explica todo. Solo te da una sensación. Una especie de certeza. Que no sabes de dónde viene. Pero que se siente real. Y ahí empieza algo nuevo. Porque ya no estás buscando respuestas afuera. Empiezas a mirar hacia adentro. Y cuando empiezas a mirar hacia adentro, te das cuenta de algo que cambia todo. Siempre estuviste buscando afuera lo que solo podía encontrarse dentro. Validación. Dirección. Seguridad. Sentido. Durante años, intentaste construir tu vida basándote en lo externo. En lo que funcionaba. En lo que daba resultados. En lo que te aplaudían. En lo que se veía bien. Pero ahora, eso ya no te llena. Y no porque esté mal, sino porque ya no es suficiente. Porque cuando empiezas a despertar, ya no buscas solo éxito. Buscas coherencia. Ya no buscas solo avanzar. Buscas sentido. Ya no buscas solo ser alguien. Buscas ser tú. Y ahí es donde todo cambia. Porque te das cuenta de que puedes tener cosas. Logros. Reconocimiento. Dinero. Y aún así, sentirte vacío. Y eso rompe una de las ilusiones más grandes.
La de que cuando logre esto, voy a sentirme completo. Pero no. Porque lo externo nunca fue el problema. Y tampoco la solución. Era solo una distracción. Una forma de no voltear a ver lo que realmente importaba. Y ahora que ya no puedes ignorarlo, empieza un proceso mucho más profundo. Empiezas a observarte. Tus pensamientos. Tus reacciones. Tus emociones. Empiezas a darte cuenta de cómo te hablas, de cómo te juzgas, de cómo te exiges, de cómo te traicionas en cosas pequeñas. Y eso es incómodo, porque ya no puedes hacerte el loco, ya no puedes justificarte tan fácil, ya no puedes esconderte. Pero también es liberador, porque por primera vez te estás viendo con claridad, sin máscaras, sin distracciones, sin ruido. Y aunque no lo parezca, ese momento es uno de los más importantes de todo el proceso, porque es el punto donde dejas de vivir hacia afuera y empiezas a vivir desde adentro. Y vivir desde adentro no es algo que te enseñaron, no viene en la escuela, no viene en tu casa, porque casi todo allá afuera está diseñado para que vivas reaccionando, no creando, siguiendo, no cuestionando, buscando aprobación, no verdad. Por eso, al inicio, se siente tan raro, porque empiezas a notar cuánto de tu vida era reacción. Reacción a lo que otros esperaban. Reacción a lo que veías. Reacción a lo que creías que tenías que ser. Y ahora, por primera vez, tienes un pequeño espacio entre lo que sientes y lo que haces. Un espacio donde puedes elegir. Y ese espacio es poder. Pero también es responsabilidad. Porque ya no puedes decir: así soy. Así me hicieron. Así me tocó. Ahora sabes que puedes elegir distinto. Y eso incomoda. Porque elegir distinto implica cambiar. Y cambiar implica incomodar a otros. Pero sobre todo, incomodarte a ti. Porque ya no puedes esconderte en el personaje. Ese personaje que te protegía. Que te ayudó a encajar. Que te ayudó a sobrevivir. Pero que ya no te deja crecer. Y aquí es donde muchos se frenan. Porque soltar ese personaje se siente como perder identidad. Como si te quedaras sin nada. Pero en realidad, te estás quedando sin lo que no eras tú. Y eso abre un espacio. Un espacio que al inicio da miedo. Pero que después se convierte en libertad. Porque ya no estás actuando. Ya no estás fingiendo. Ya no estás sosteniendo algo que pesa. Empiezas a ser más simple. Más real. Más tú. Aunque todavía no tengas todas las respuestas. Aunque todavía haya dudas. Aunque todavía haya momentos de confusión. Hay algo dentro de ti que ya no quiere volver atrás. Y ese ya no querer volver atrás es más importante de lo que parece. Porque no viene de la mente. No es una decisión lógica. No es algo que analizaste. Es algo que sientes. Como una especie de punto sin retorno. Donde sabes que aunque quisieras, ya no podrías volver a ser el de antes. Podrías intentarlo. Podrías regresar a los mismos lugares. A las mismas dinámicas. A las mismas conversaciones. Pero algo dentro de ti ya no cooperaría. Ya no podrías ignorarte igual. Ya no podrías hacerte el que no ve. Ya no podrías tragarte todo sin cuestionar. Y eso, aunque da miedo, también es una señal. Una señal de que algo en ti despertó de verdad. Porque mucha gente tiene momentos de conciencia. Pero los apaga. Los ignora. Se distrae. Se anestesia. Y vuelve a lo mismo. Pero tú no. Tú ya cruzaste algo.
Y aunque todavía no sepas exactamente hacia dónde vas, sabes perfectamente hacia dónde ya no quieres ir. Y eso es dirección, aunque no tenga forma clara todavía. Porque el despertar no te da un mapa completo. No te dice: haz esto, luego esto, y después esto. No. Te va quitando lo que no es. Y te deja en un espacio donde tienes que aprender a escucharte, a confiar, a avanzar sin tener todo resuelto. Y ahí es donde aparece otra de las pruebas más fuertes: la incertidumbre. Esa sensación de no saber, de no tener claridad total, de no tener garantías. Y eso desespera. Porque creciste creyendo que tenías que tener todo claro, todo planeado, todo bajo control. Pero aquí no funciona así. Aquí avanzas sintiendo. Aquí decides sin tener toda la información. Aquí confías sin ver todo el camino. Y eso es completamente nuevo para ti. Y esa incertidumbre no es un error. Es parte del proceso. Porque si tuvieras todo claro, no estarías despertando. Estarías repitiendo. La claridad total pertenece a la mente. Pero este camino no es solo mental. Es interno. Es profundo. Es algo que se va revelando mientras avanzas. No antes. Por eso se siente tan incómodo. Porque estás acostumbrado a entender primero y luego actuar. Pero aquí es al revés. Primero avanzas. Y después entiendes. Primero sientes. Y después haces sentido de lo que pasó. Y eso rompe tu estructura. Rompe tu necesidad de control. Rompe esa idea de que necesitas tener todo bajo control para estar bien. ¿Por qué no? Nunca lo tuviste. Solo creías que sí. Y ahora, esa ilusión se está cayendo. Y claro, eso da vértigo. Porque es como si te quitaran el piso. Como si ya no hubiera algo firme donde apoyarte. Pero aquí está lo importante. No estás perdiendo estabilidad. Estás dejando de depender de lo externo para sentirte estable. Porque antes, tu estabilidad dependía de cosas como tener todo claro. Que todo saliera como esperabas. Que las personas actuaran como querías. Que tu vida siguiera cierto orden. Pero ahora, estás aprendiendo algo completamente distinto. A sostenerte sin garantías. A avanzar sin certezas absolutas. A confiar sin tener todo resuelto. Y eso es otro nivel. Porque poco a poco empiezas a darte cuenta de que no necesitas tener todo claro para estar en paz. Empiezas a notar que hay momentos, incluso en medio de la incertidumbre, donde te sientes tranquilo, donde no todo está resuelto, pero tú estás bien. Y ese pequeño momento, esa pequeña sensación, es una pista de hacia dónde va todo esto. Y cuando empiezas a sentir esa calma en medio de la incertidumbre, algo cambia. Porque te das cuenta de que la paz no viene de tener todo resuelto. Viene de cómo te estás relacionando contigo mismo. Antes, tu paz dependía de que todo estuviera en orden. De que nada se saliera del plan. De que no hubiera problemas. De que no hubiera incertidumbre. Pero ahora, empiezas a notar algo distinto. Que incluso cuando no sabes qué va a pasar. Incluso cuando hay dudas. Incluso cuando hay caos afuera. Si tú estás en coherencia, hay calma. Y eso es completamente nuevo. Porque toda tu vida te enseñaron a buscar estabilidad afuera. Pero nunca te enseñaron a construirla dentro. Y ahora lo estás descubriendo. Poco a poco. A través de este proceso, empiezas a confiar más en lo que sientes. En lo que te hace bien. En lo que te da paz. Aunque no tenga lógica. Aunque otros no lo entiendan. Aunque no encaje con lo que debería ser. Y ahí
empieza a aparecer algo muy poderoso. Tu propia brújula. Esa sensación interna, que no siempre sabe explicarse, pero que rara vez se equivoca. ¿Qué te dice? Por aquí sí. Por aquí no. Esto se siente correcto. Esto no. Y cuando empiezas a escucharla, empiezas a tomar decisiones distintas. No perfectas, pero sí, más tuyas. Y eso cambia todo. Porque dejas de vivir reaccionando. Y empiezas a vivir eligiendo. Y aunque el camino siga sin estar completamente claro, ya no te sientes tan perdido. Porque por dentro, algo ya encontró dirección. Y cuando empiezas a vivir desde esa brújula interna, también empiezas a notar algo más. Ya no todo te afecta igual. Cosas que antes te movían por completo, ahora pasan y no te arrastran. Opiniones, críticas, rechazos. Antes te definían. Ahora las observas. Y eso no significa que ya no sientas. Claro que sientes. Pero ya no te pierdes en eso. Ya no te identificas completamente con cada emoción. Porque empiezas a entender algo muy profundo. No todo lo que sientes, eres tú. Hay emociones que vienen. ¿Qué pasan? Que se activan por viejas heridas. Por patrones. Por historias que cargabas. Pero ahora, hay una parte de ti que observa, que no reacciona de inmediato, que no se engancha tan fácil. Y esa parte es conciencia. Y cuando esa conciencia empieza a estar más presente, empiezas a tener libertad. Libertad de no reaccionar igual. Libertad de no engancharte. Libertad de no repetir. Y eso es poder real. No el poder de controlar todo, sino el poder de no perderte en todo. Porque antes, cualquier cosa podía sacarte de tu centro. Una persona, un comentario, una situación, y te ibas. Te ibas emocionalmente, mentalmente, energéticamente. Pero ahora, empiezas a quedarte. Empiezas a sostenerte. Empiezas a regresar más rápido a ti. Y eso no pasa de un día a otro. Es un proceso. Pero cada vez se vuelve más natural. Más automático. Más tuyo. Y entonces empiezas a darte cuenta de que no estás roto. Nunca lo estuviste. Solo estabas desconectado de ti. Y cuando empiezas a reconectarte contigo, también empiezas a ver con más claridad todo lo que antes tolerabas. Situaciones, dinámicas, tratos, cosas que antes justificabas, que antes normalizabas, que antes decías: así es. Ni modo. Toca aguantar. Ahora ya no pasan desapercibidas. Ahora las sientes. Y no se sienten bien. Y eso incomoda. Porque te das cuenta de que muchas veces no eras tú contra el mundo. Eras tú aceptando cosas que no iban contigo. Quedándote donde ya no eras tú. Callándote para no incomodar. Adaptándote para no perder. Y eso desgasta. Mucho más de lo que pensabas. Por eso ahora, tu tolerancia baja. Ya no aguantas lo mismo. Ya no te quedas tan fácil. Ya no justificas tanto. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque creen que se están volviendo más difíciles. Más cerrados. Más complicados. Pero no. Te estás volviendo más honesto. Más claro. Más fiel a ti. Porque decir sí a todo nunca fue bondad. Muchas veces fue miedo. Miedo a perder. Miedo a estar solo. Miedo a no ser suficiente. Y ahora que eso se está cayendo, empiezas a decir más no. Y ese no viene desde el ego. Viene desde el respeto. Respeto a tu energía. A tu paz.
a lo que eres. Y eso cambia completamente tu manera de relacionarte. Porque ya no estás buscando encajar. Estás buscando ser coherente. Y aunque eso, al inicio te deje más solo, también te deja más en paz. Porque ya no estás negociando contigo mismo. Y cuando dejas de negociarte, empieza a aparecer algo que antes parecía imposible. La autenticidad. No es autenticidad superficial. No esa de soy así y ya. Sino una autenticidad más profunda. Más silenciosa. Más firme. Donde ya no necesitas demostrar tanto. Ni explicar tanto. Ni convencer a nadie. Porque ya no estás actuando para los demás. Estás viviendo para ti. Y eso, se nota. Se siente. Aunque no digas nada. Porque hay una diferencia enorme. Entre alguien que está intentando ser. Y alguien que simplemente, es. Y en ese punto, empiezas a soltar algo muy pesado. La necesidad de aprobación. Esa necesidad constante de que te validen. De que te acepten. De que te digan que vas bien. Poco a poco. Empieza a perder fuerza. Porque ya no estás buscando afuera lo que ya empezaste a encontrar dentro. Y eso te libera. Te libera de tener que caerle bien a todos. De tener que gustar. De tener que encajar. De tener que sostener una imagen. Porque ya no estás construyendo un personaje. Estás descubriendo una esencia. Y claro, eso también tiene un costo. Porque no a todos les va a gustar. No todos lo van a entender. No todos se van a quedar. Pero los que sí, van a conectar contigo de verdad. No con una versión editada. No con una máscara. Sino contigo. Y eso vale más que cualquier aprobación superficial. Porque ya no estás rodeado por cantidad, sino por calidad. Y aunque sean menos, se sienten más reales. Más ligeros. Más alineados. Y tú también. Te sientes más ligero. Porque ya no estás cargando lo que no eres. Y cuando dejas de cargar lo que no eres, también dejas de cargar lo que no te corresponde. Empiezas a soltar culpas. Responsabilidades que nunca fueron tuyas. Expectativas que otros pusieron sobre ti. Pesos que cargaste, solo por amor, por costumbre o por miedo. Y eso se siente como quitarte una mochila que llevabas años cargando. Una mochila que ya ni sentías, porque te acostumbraste al peso. Pero cuando la sueltas, te das cuenta de lo pesado que vivías. Y de lo ligero que se siente simplemente ser. Sin tener que demostrar. Sin tener que cumplir con todo. Sin tener que sostenerlo todo. Y aquí pasa algo muy importante. Empiezas a perdonarte. Por decisiones que tomaste desde la inconsciencia. Por veces que te traicionaste. Por momentos donde no supiste hacerlo mejor. Y también empiezas a perdonar a otros. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque entiendes que cada quien actúa desde su nivel de conciencia. Y cargar con rencor solo te ata más a lo que ya no quieres ser. Y ese perdón no es debilidad, es liberación. Porque ya no estás atado al pasado. Ya no estás reaccionando desde heridas. Ya no estás repitiendo ciclos. Empiezas a cerrar etapas. No desde el enojo, sino desde la comprensión. Y eso te da algo muy valioso. Espacio. Espacio mental. Espacio emocional. Espacio energético. Para empezar a construir algo distinto. Algo más alineado. Más real. Más tú. Y aunque todavía no esté completamente claro, ya no estás construyendo desde la herida. Estás empezando a construir desde la conciencia. Y cuando empiezas a construir desde la conciencia, también cambia la forma en la que te ves a ti mismo. Ya no te defines solo por lo que haces, ni por lo que logras, ni por cómo te ven los demás,
Empiezas a verte desde un lugar más profundo, más honesto, más real. Empiezas a reconocer tus patrones, tus heridas, tus formas de reaccionar. Pero ya no desde el juicio, sino desde la comprensión. Porque entiendes que todo lo que hiciste en su momento fue lo mejor que sabías hacer. Con lo que tenías, con lo que entendías, con lo que eras en ese punto. Y eso cambia la relación contigo. Porque dejas de pelear contigo mismo. Dejas de exigirte desde el castigo. Dejas de hablarte con dureza. Y empiezas a acompañarte. A observarte. A corregirte sin destruirte. Y eso es algo que casi nadie aprende. Porque nos enseñaron a mejorar desde la presión. Desde la crítica. Desde el no eres suficiente. Pero ese camino cansa. Rompe. Y no sostiene. En cambio, cuando empiezas a crecer desde la conciencia, desde la observación, desde la aceptación, el cambio se vuelve más natural, más sostenible, más real. Porque ya no estás tratando de convertirte en alguien más. Estás regresando a quien realmente eres. Y en ese proceso, también empiezas a entender algo muy poderoso. No necesitas ser perfecto para estar en paz. No necesitas tener todo resuelto para sentirte suficiente. No necesitas cumplir con todo para sentir que vales. Porque lo que eres en este momento ya tiene valor. Aunque siga en proceso, aunque siga cambiando, aunque siga evolucionando. Y esa forma de verte lo transforma todo. Y cuando empiezas a verte así, dejas de vivir desde la carencia. Dejas de sentir que siempre te falta algo. Que siempre hay algo más que tienes que lograr para sentirte completo. Porque te das cuenta de que esa sensación de no es suficiente nunca venía de afuera. Venía de cómo te percibías por dentro. Y ahora, al cambiar esa percepción, también cambia tu experiencia. Porque ya no estás persiguiendo todo desde la necesidad. Empiezas a moverte desde la elección, desde el gusto, desde la coherencia. Y eso se siente distinto, más ligero, más auténtico. Porque ya no haces las cosas para llenar un vacío. Las haces porque realmente quieres hacerlas. Y eso cambia la energía con la que vives. La energía con la que trabajas. La energía con la que te relacionas. Porque ya no estás buscando completar algo. Estás expresando lo que eres. Y en ese punto, empieza a aparecer algo que antes parecía lejano. La plenitud. No esa plenitud perfecta. No esa donde todo es felicidad. Sino una plenitud más real. Más tranquila. Donde hay momentos buenos y momentos difíciles. Pero tú sigues en ti. Donde hay dudas, pero también hay confianza. Donde hay cambios, pero también hay estabilidad interna. Y eso es completamente distinto. Porque ya no dependes tanto de lo externo. Ya no te derrumbas tan fácil. Ya no te pierdes tan seguido. Empiezas a habitarte. A sostenerte. A confiar en ti. Incluso cuando no todo está claro. Y eso es una señal muy fuerte de que el proceso ya está madurando. Y cuando el proceso empieza a madurar, también cambia tu relación con el tiempo. Ya no tienes tanta prisa. Ya no sientes esa urgencia constante de llegar. De lograr algo rápido. De demostrar. De acelerar todo. Empiezas a entender que no hay un lugar al que tengas que llegar. Porque esto no es una carrera. Es un proceso. Y cada etapa tiene su sentido. Su aprendizaje. Su momento. Antes, querías saltarte pasos. Querías resultados inmediatos. Querías certezas rápidas. Pero ahora,
Empiezas a respetar el ritmo, tu ritmo, no el de otros, no el que ves en redes, no el que te dijeron que era el correcto, el tuyo. Y eso trae algo muy valioso: paciencia. Pero no una paciencia forzada, no esa de me aguanto, sino una paciencia que nace de entender que todo se está acomodando, aunque no lo veas completo todavía. Y en esa calma, empiezas a disfrutar más lo simple, lo cotidiano, lo que antes pasaba desapercibido. Porque ya no estás todo el tiempo en el futuro, ni atrapado en el pasado. Empiezas a estar más presente. Y el presente deja de ser solo un concepto. Se vuelve una experiencia real, donde puedes respirar, sentir, observar, sin tanta prisa, sin tanta presión. Y ahí te das cuenta de algo muy poderoso. No necesitas correr para avanzar. A veces, solo necesitas no salirte de ti. Y cuando dejas de salirte de ti, empiezas a sentir algo que antes parecía lejano. Estabilidad interna. No porque todo esté perfecto, no porque no haya problemas, sino porque ya no te rompes tan fácil por dentro. Antes, cualquier cosa podía sacarte. Una emoción, una situación, una persona. Y te ibas. Te perdías. Te desconectabas de ti. Pero ahora, aunque sientas, aunque duela, aunque haya momentos difíciles, hay una parte de ti que permanece, que no se derrumba, que no se descontrola igual, que sabe que todo pasa. Y eso cambia completamente tu forma de vivir. Porque ya no estás tratando de evitar lo incómodo. Estás aprendiendo a atravesarlo. Ya no estás huyendo de lo que sientes. Lo estás entendiendo. Lo estás sosteniendo. Lo estás integrando. Y eso te vuelve más fuerte. Pero no una fuerza dura. No una fuerza rígida. Una fuerza consciente. Flexible. Presente. Que no necesita aparentar. Que no necesita imponerse. Que simplemente es. Y en ese punto, empiezas a confiar más en la vida. No porque todo salga como quieres, sino porque sabes que puedes con lo que venga. Porque ya no dependes tanto de que todo sea perfecto. Depende más de cómo tú respondes. Y eso te da libertad. Libertad real. Porque ya no estás atrapado en el miedo constante, ni en la necesidad de controlar todo. Empiezas a soltar, a fluir, a permitir, sin dejar de estar presente, sin dejar de ser consciente. Y eso es otro nivel de vivir. Y en ese punto, te das cuenta de algo que al inicio no entendías. Nunca estuviste perdido. Solo estabas cambiando de piel. De forma de ver. De forma de sentir. De forma de vivir. Porque la versión de ti que se sentía perdido era la versión que ya no podía sostener lo que venía. Y por eso se rompió. No para destruirte. Para abrirte. Para sacarte de lo automático. Para llevarte a algo más real. Y ahora, cuando miras hacia atrás, empiezas a entender por qué ciertas cosas no funcionaron. ¿Por qué ciertas personas se fueron? ¿Por qué ciertos caminos se cerraron? No era castigo. Era dirección. Aunque en ese momento no lo pareciera. Todo te fue empujando hacia ti. Aunque doliera. Aunque confundiera. Aunque te hiciera cuestionarlo todo. Y lo más fuerte de todo esto es darte cuenta de que no necesitas regresar a quien eras. Porque lo que eres ahora tiene más verdad, más conciencia, más presencia, más vida. Y aunque todavía haya cosas que no entiendes, aunque el camino no esté completamente claro, ya no te sientes igual.
Ya no te sientes tan perdido. Porque algo dentro de ti ya sabe. Y eso que ya sabe no necesita explicarlo todo. No necesita tener todas las respuestas. No necesita convencer a nadie. Solo está. Como una certeza tranquila. Como una sensación que no grita. Pero que se siente firme. Y ahí es donde entiendes todo. No estás perdido. Nunca lo estuviste. Solo estabas dejando de ser quien no eras. Para empezar a recordar quién eres. Y ese proceso no es lineal. No es perfecto. No es cómodo. Pero es real. Y eso vale más que cualquier certeza falsa. Porque ahora ya no necesitas tener todo bajo control. Ya no necesitas que todo tenga sentido inmediato. Ya no necesitas encajar en todos lados. Porque entiendes algo mucho más profundo. Tu camino no es parecer correcto. Es sentirse verdadero. Y cuando vives desde ahí, todo cambia. Tus decisiones. Tus relaciones. Tu energía. Tu forma de estar en el mundo. Porque ya no estás reaccionando a la vida. Estás creando desde ti. Y eso es despertar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Algo dentro de ti resonó. Así que suscríbete. Activa la campanita. Y sigue explorando este proceso. Porque apenas estás empezando. Y lo que viene no es perfección. Es verdad. Gracias por estar aquí.